Bueno, bienvenidos, bienvenidas todas. Gracias por acompañarnos. Estamos en lo que es el tercer día de la Semana UNIPE, el segundo para la educación en debate, que es este ciclo que venimos haciendo desde el inicio de las semanas UNIPES virtual, con la idea de discutir algunos temas que nos parecen claves en el plano de la educación. En este caso le pedimos a Miguel Dualde, que con mucha, con mucho gusto aceptó el desafío de pensar con algunos colegas de América Latina cuáles son los desafíos del trabajo docente en la región, habida cuenta de la situación por la que atraviesa en términos políticos y económicos los países en los que vivimos y en los que ellos también están compartiendo desde la Internacional de la Educación acciones sindicales y en relación con el trabajo y con las tareas de enseñar. Para presentarlos, antes de darle la palabra, vamos a compartir este rato con Berti Rodríguez, que fue coordinador de la Oficina Regional de la Internacional de la Educación. Continúa colaborando allí y es un querido amigo de la casa. Heleno Araujo, que es presidente de la Confederación Nacional de Trabajo de la Educación de Brasil. Se sumará en breve Eduardo Pereira, que es el secretario de Relaciones Internacionales de la CETERA, y nos acompaña, como dije antes, Miguel Dualde, que es el secretario de Educación de CETERA, a quien nuevamente le agradezco, y lo mismo a los que están acompañándonos hoy. Y probablemente, no lo sabemos porque estaba en medio de un viaje, quizás tengamos también la posibilidad de escuchar a Sonia Leso, que es la secretaria general de CETERA y presidenta de la Internacional de la Educación para América Latina. Si les parece, según convenimos, ahí le damos la palabra en primer lugar a Converti Rodríguez, luego a Heleno y después a Eduardo o a Miguel según un caso u otro. Converti. Bueno, muchas gracias, Adrián, y gusto saludarles a todos los compañeros y compañeras presentes en esta actividad. Yo voy a hacer referencia a algunos temas que tienen que ver sin duda con el objetivo de esta conversación, más que todo visto desde lo que está pasando a nivel de América Latina, una observación general que desde la Internacional de la Educación se ha venido abordando, que está presente y que cada día se profundiza más con relación a lo que enfrenta la profesión docente. Una de las cosas que sin duda vemos que se profundiza es el tema del desprestigio que los gobiernos han logrado instalar en la población con relación a la profesión docente. Ese es un tema que pareciera que está instalado en todos los países de América Latina y que, por supuesto, desde la década del 80, en donde se ha profundizado toda esta lógica neoliberal, sin duda uno podría decir que esta clase neoliberal ha tenido éxito con instalar el desprestigio de la población docente y de los sistemas educativos públicos. Por supuesto que esto está enmarcado en toda esta lógica de desprestigiar lo público y promover lo privado. Pero en el caso particular de la profesión docente, si uno se pone a observar, hay una verbalización en todos los países que sin duda lesionan a la población docente. También podemos observar una clara tendencia que ha sido pareciera una clara decisión política, que es desfinanciar a los sistemas públicos y en particular a los sistemas educativos. Este tema incluso hoy día
está siendo instalado no solamente como una línea de cada uno de los gobiernos o de los gobiernos que lo están implementando, sino que se viene creando legislación para ese efecto. El desfinanciar, el limitar, el disminuir el financiamiento público para los sistemas educativos. Hay en diferentes países hoy día legislación que recientemente se ha instalado para no aumentar salarios, para disminuir, incluso, por ejemplo, hay un caso que nos parece que es muy claro en el caso de Costa Rica, que era uno de los países que tenía un porcentaje bastante alto en términos de financiamiento de los sistemas públicos, del sistema público educativo, que tenía un 8% por constitución, y hoy día el gobierno actual, que es un gobierno, por supuesto, neoliberal, definió dedicar un 5.2%, sencillamente porque el gobierno lo definió. No, lo que se ha alegado es públicamente de que está violando la Constitución, y entonces la respuesta es que ¿con qué criterios se establece la Constitución como para definir un monto para educación pública? Eso se está viendo en diferentes países de América Latina. También hay un tema de que se alega incapacidad de las autoridades de los ministerios de educación para ejecutar los presupuestos, y eso sin duda tiene que ver no necesariamente porque exista incapacidad, sino porque lo que hay es una clara definición política de subejecutar los presupuestos. No se dedican, como decía anteriormente, los montos que requiere para la ejecución, para lograr la ejecución del sistema público educativo, sino porque hay una clara voluntad política de subejecutar los presupuestos. Hay un tema que en este momento nos parece que está afectando mucho en países como República Dominicana, también Costa Rica, El Salvador, etcétera, que es todo este tema de los docentes nombrados ocasionalmente, los docentes que en algunos países les llaman interinos. Ese es un tema que está planteado en donde es una población que cada vez que haya un cambio de gobierno se establece como una lógica de clientelismo electoral. Y si se quiere boicotear los sistemas educativos, esa es la primera población a la cual se recurre. Por ejemplo, en este momento ustedes pudieron observar de que recientemente se aprobó en la Asamblea Legislativa de El Salvador el que pudiera ser reelecto el actual presidente sin límite de tiempo. Bueno, una de los temas que precisamente este presidente está haciendo es cambiar, sustituir la población nombrada en el sistema educativo de El Salvador y sustituirla por población de su propio partido político. Ese es un tema que sin duda está instalado también en diferentes países de América Latina. Es muy claro también en República Dominicana. Es muy claro lo que está pasando en el caso también de Paraguay, en donde recientemente, si ustedes observan, el presidente de ese país, una de las cosas que alegó públicamente, incluso en los medios de comunicación, para establecer, cuando llamó al sector privado transnacional a invertir en ese país, fue que el problema central que tenía ese país, que tiene ese país, es educación y salud. Educación y salud, así verbalizado claramente incluso en los medios de comunicación.
Y nos parece que hay también otro tema, entre otros, yo estoy mencionando únicamente algunos temas que nos parece que son asuntos claves para abordar, que tiene que ver con desafíos para que sean abordados incluso por el mismo movimiento sindical. Estos son temas de análisis, sin duda, que es el tema de cómo la población que se forma como educador o educadora en el sector privado luego llega a buscar ser instalado, ser nombrado en el sistema público. Ahí tenemos, ahí se tiene un problema importante en el sentido de que se llega con una determinada formación, con una determinada visión ideológica, y también educadores, educadoras del sector público que por falta de tener estabilidad en el empleo no le queda otra alternativa más que pasar a ser parte de la planta del sector privado. Nos parece que todo este tema, todos estos temas que están presentes de una u otra manera en los diferentes países de América Latina, tienen que ver con un tema clave, que es el tema de la reducción y del achicamiento del Estado. En el caso del sector público, nos parece que esto está siendo exitoso para quienes lo están impulsando. Está claro también que esto es posible porque tenemos instalado claramente a el sector privado manejando partidos políticos, manejando gobiernos, manejando los estados y manejando también la institucionalidad internacional que tiene que ver con el sector, los sectores educativos. Entonces, está claro que hay un avance claro de los privados en América Latina que de una u otra manera han venido afectando a el sector docente, a los sistemas públicos docentes en América Latina. Y sin duda que esto también es una política clara, particularmente de la OCDE, donde bajo la lógica de el tema de los servicios se plantea como una línea estratégica el estimular el tema del comercio de servicios. Para finalizar, creo que hay un tema clave en particular para el movimiento sindical. El movimiento sindical se enfrenta a una lógica en el sentido de que está instalado otra modalidad de Estado de la cual muchos de nosotros conocimos, que sin duda era un Estado que le interesaba lo público y que le interesaba también los sistemas educativos y que les interesaba sistemas educativos de calidad. En ese sentido, hoy día, dado este nuevo contexto y estos nuevos desafíos que se le presentan al sector educativo, nos parece que el movimiento sindical necesariamente se enfrenta al desafío de plantear política pública educativa alternativa a la política neoliberal. Y no solamente política pública educativa, sino propuesta pedagógica alternativa. Son dos líneas de acción en la cual el movimiento sindical tiene que disputar una lógica que tiene que ver, sin duda, con una visión de Estado diferente, con una visión de sociedad diferente y con un sistema público educativo que responda precisamente a esa visión que nos parece que tiene que profundizar más el movimiento sindical y unificar una visión y una propuesta alternativa frente a esta lógica neoliberal. Eso sería. Compartí, muchas gracias, clarito. Le damos la palabra entonces ahora a Eleno Araujo.
que vamos primero a compartir un PowerPoint. Un segundo, que ya lo... Muy bien, ahí ahora se va a ver. Perfeito. Gracias, Adrián. Buenas De nada. noches, compañeros. Muchas gracias por la invitación y la posibilidad de trazer acá também alguns desafios que enfrentamos em Brasil. Creio que a nossa atuação, e quero, no primeiro momento, nesse desafio de trabalho docente, pensar em um espaço da escola. Temos em Brasil como principais desafios a diversidade em aula. A população de que frequenta a escola tem uma diversidade imensa que dificulta a nossa atuação. Bem como a motivação e compromisso pelos estudantes, que também nos desafia no dia a dia de nossa atuação. A avaliação e a retroalimentação, outro desafio que está posto para nós outros. A avaliação padronizada, que impõe a intensificação do nosso trabalho, traz um prejuízo enorme no processo de ensino-aprendizagem e adoecimento a nossa categoria profissional. A relação com as famílias é um outro desafio que nos atormenta todos os dias. A intervenção da extrema-direita em nosso país, a intenção de legalizar a educação domiciliar, a homeschooling, é intensa em nosso país, e as formas de tirar a gestão pública das escolas públicas, entregá-la ao setor privado. A indisciplina e o comportamento inapropriado, as violências diversas que temos, são outros indicadores que nos desafia na atuação cotidiana dos docentes em Brasil. A carga de trabalho, a pressão permanente que nós outros sentimos para que se tenha resultados para um ranqueamento, uma classificação da municipalidade, do estado e das escolas. Mesmo o processo de inclusão que nós todos defendemos também traz desafios fortes para a atuação docente, que não estamos com a formação adequada para o atendimento à inclusão que nós outros defendemos. O que o Converte abre para nós outros como políticas neoliberais, com a intenção dos estados em descaracterizar a nossa profissão, em desmontar os serviços públicos, tem a ver com essas estruturas. Por isso, quero mostrar-lhes alguns dados em Brasil que promovem esses desafios dentro de cada sala de aula, em cada classe, para os nossos docentes. André vai passar para mim a próxima lâmina, que trata da formação inicial à distância. Temos no Brasil um processo crescente de estudantes que ingressam os cursos oferecidos de licenciatura. Essa tela mostra os cursos de licenciaturas no período de 2013 a 2023. Então, em 10 anos, nós tivemos cursos presenciais tendo uma redução
desse processo, saímos de pouco mais de 7.000 para 5.000 cursos presenciais oferecidos em licenciatura, e observamos na linha roxa um crescimento de cursos de licenciatura oferecidos à distância, saindo de 592 cursos, alcançando mais de 2.000 cursos oferecidos de licenciatura à distância para a formação de docentes. Na lâmina seguinte, tratamos do processo das matrículas dos ingressantes na graduação na licenciatura. Mire, na licenciatura, temos de matrículas presenciais uma diferença 4,3 maior entre as matrículas presenciais com as matrículas à distância. Na licenciatura, temos, né, período aí de 155.000 matrículas em cursos presenciais e mais de 671.000 matrículas de ingressantes à distância. Então, a formação à distância se tornou um elemento principal na formação de docente em Brasil, e sem a qualidade necessária para esta formação. Então, se tornou um espaço do setor privado ganhar dinheiro com a formação de docente em Brasil à distância. São poucos docentes para um número excessivo de matrículas de formação à distância. Na lâmina seguinte, tratamos do processo de ingresso na carreira. Outro aspecto que o Humberto chama a atenção das políticas de diversos países na América Latina, onde está acontecendo uma redução também de efetivos, de pessoas efetivas, docentes efetivos, para atuar na educação básica em Brasil. Mirem que saímos de uma situação em 2021, onde a maioria dos docentes em Brasil eram efetivos, era através de concurso público, ingressava na carreira. Hoje, estamos menos da metade desses docentes são efetivos, são concursados. A maioria são docentes por contratações precárias que não há condições de realizar de forma adequada o seu trabalho. Na lâmina seguinte, vamos observar que esta trata das redes dos estados em Brasil, as províncias em Brasil, e a matéria seguinte é sobre a municipalidade. Observamos que na municipalidade temos 62,6% de efetivos colocados nesse processo, maior que as redes das províncias, mas também há uma queda de quadro efetivo. Em 2021, tinha mais de 73%, e quedamos para 62,6%, também na municipalidade, com contratações precárias de professores que têm tempo de atuação. São contratos de 1 ano de serviço, podendo renovar por mais 1 ano, ou de 2 anos, podendo renovar por mais 2 anos. Então, no máximo, 4 anos de atuação, e quando sai desse contrato temporário, tem que passar um período sem poder fazer um novo contrato. Então, isso cabe uma rotatividade imensa no processo de ensino-aprendizagem e inseguridade ao profissional da educação, que não tem a efetividade, nem um trabalho permanente dentro do espaço da escola pública básica. Na panteira seguinte, lhes trago os dados sobre o salário, também mencionado por Humberto, e nesta temos aqui que uma determinação da Lei do Plano Nacional de Educação determinou em 2014 que até 2020 teríamos que equiparar, deixar equivalente a média salarial do docente com a média salarial de outras profissões com a mesma formação. Desse período, passamos de 2020 e chegamos a 2024, a média salarial dos docentes
alcança 86% de outras profissões com a mesma formação. Então, a legislação determinou e não há um cumprimento deste período por falta de investimentos necessários, né, pressupostos necessários para garantir a aplicação da legislação. Na pantalla seguinte, trago-lhes também os dados sobre o desenvolvimento, desenvolvimento profissional. Apesar que em Brasil, em 2008, conquistamos a lei do piso salarial profissional nacional, que melhorou o salário dos docentes em Brasil, mas a melhoria do salário inicial foi acompanhada de um achatamento da carreira, do desenvolvimento na carreira profissional. Pantalla, eu trago uma proposta de emenda à Constituição Federal, onde que cambiar a Constituição para autorizar que o trabalho do docente, do professor e da professora pode ser exercitado por qualquer outra profissão de qualquer natureza. Então, se durante o dia eu sou militar, na noite posso ser professor numa rede pública. Então, se autorizar que qualquer profissão possa também fazer a profissão de professor, que em Brasil consideramos como um bico, uma forma de complementar a renda com a nossa profissão. Então, uma proposta de deputados da extrema-direita para que militares, principalmente, possam vir para ser professores na educação básica em Brasília. Então, destaco isso, que é uma forma de descaracterizar a nossa profissão, desmoralizar a nossa atuação docente para facilitar o que trago de informação na pantalla seguinte, que é justamente o processo esse ainda é da avaliação. Mais adiante, falar da plataformização. Este formato, e na questão que Comberti levanta das políticas neoliberais, tem a ver com o processo da avaliação. Mesmo que em Brasil nós temos um índice de desenvolvimento da educação básica. Só que este índice que define se a escola, se a municipalidade ou a província teve desenvolvimento na educação básica. No entanto, os critérios que definem esse desenvolvimento, esse crescimento, é apenas a prova de português, de matemática e a taxa de aprovação. Então, são 3 critérios apenas. Prova de 2 disciplinas, matemática e português, e a taxa de aprovação, que faz com que muitas escolas, muitas vezes, aprovem os estudantes sem, de fato, tomar conhecimento do conteúdo ministrado naquele período. Então, isso que caracteriza um índice de desenvolvimento da educação básica. E é um índice facilmente manipulável. Então, muitas vezes, no processo de ranqueamento, de classificação, está lá em 24º lugar, por exemplo, e no ano seguinte está em segundo, primeiro lugar, porque manipula os resultados. E este tipo de avaliação é que demarca as políticas para a educação básica em nosso país. Na pantalla seguinte, creio que vamos tratar do processo da plataformização. Não, aqui ainda antes sobre as condições de infraestrutura das escolas. Mirem que nas escolas públicas básicas de Brasil, pouco mais de 76% não possui biblioteca. Mais de 71% não tem quadra de esportes para a prática da educação física. Então, em situação aqui no Brasil, que ainda temos escola que não tem energia elétrica, que não tem abastecimento de água, que não possui água potável. Então, lá a situação de infraestrutura, que, consequentemente, influencia a atuação do docente. Por isso, todos os desafios principais que elenquei no início da minha fala, que impede um bom desempenho de nossa profissão. Na pantalla seguinte, creio que tratamos agora sim, né, do processo da plataformização. A gestão democrática em Brasil
é atacada por um programa chamado Programa Escola Cívico-Militar. A intenção do governo Bolsonaro e de alguns governos provinciais que estão ligados a Jair Bolsonaro de entregar à escola pública a gestão de militares aposentados, esqueci o termo aposentado, jubilados. Então, militares jubilados para fazer a gestão da escola pública. Então, essa é a intenção em algumas províncias em Brasil e o programa que foi lançado pelo governo Bolsonaro. O governo Lula cancelou esse programa no âmbito nacional, federal, mas algumas províncias insistem nisso. E acá, como acontece no Paraná, em São Paulo, há um processo de plataformização da educação muito forte. Os professores, os estudantes, o tempo inteiro sobre plataformas. Aqui esse quadro são de diversos aplicativos de plataformas educacionais utilizados no estado do Paraná, no sul do Brasil. Um depoimento, temos aí, não estamos dando aulas, apenas preenchendo plataformas, afirmam professores da rede pública do Paraná. Todo o tempo, levantando questões através das plataformas existentes, os estudantes também respondem pelas plataformas existentes, e há um grande movimento da substituição desse profissional pessoal, ao vivo, do ser humano, pelas máquinas, e com a intensificação da inteligência artificial, nos preocupa bastante este movimento que acontece em algumas províncias de Brasil. Por isso, estamos reforçando, dentro da Internacional da Educação, a necessidade de se aplicar as 59 recomendações do Grupo de Alto Nível da ONU, para que a nossa profissão tenha o reconhecimento necessário para valorizar a profissão docente. Então, são estas contribuições. Na pantalla seguinte, creio que temos lá indicações da CNTE, dos seus canais de acesso. Este mês de junho, conseguimos fazer 3 publicações. Uma com os dados do Observatório da Internacional da Educação para a América Latina sobre a situação da privatização das escolas em nossa região. Então, com esses dados, produzimos um caderno tratando da expansão do setor privado em la educação básica na América Latina e em Brasil. Então, esse é uma produção, um caderno de educação que está à disposição no site, nos canais da CNTE, redes sociais da CNTE, que é de fácil acesso a quem queira, né, verificar esse material que está sistematizado na expansão do setor privado com recursos públicos. Por isso, também fortalecemos a campanha da Internacional da Educação, mais recursos públicos para a escola pública. Temos também a produção de um quadro estatístico, os dados estatísticos por cada província em Brasil, sobre a situação da profissão docente e dos profissionais da educação, a terceirização, a contratação precária e os dados para que cada entidade afiliada à CNTE, em sua província, em sua municipalidade, tenha um diagnóstico da situação dos docentes e dos profissionais da educação e possa direcionar a política da pauta de reivindicação aos governos locais. E também produzimos uma cartilha com as propostas que estamos apresentando para projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional, entre eles no projeto do Plano Nacional de Educação para a próxima década. Então, um conjunto de propostas construída junto com as nossas entidades filiadas, e a CNTE coordena o Fórum Nacional de Educação em Brasil, que realizou em janeiro de 2024 a Conferência Nacional de Educação, produzindo um documento orientando as políticas educacionais para as próximas décadas, que elas sejam incluídas no Plano Nacional de Educação. Então, são estas contribuições que trago para que possamos continuar refletindo e aprofundando os debates sobre a nossa profissão docente e dos profissionais da educação. Adrián, gracias. Heleno, muchísimas gracias, muy claro y contundente también. Miguel. Bueno, muchas gracias, Heleno, Converti. Acá también tenemos en este espacio, ingresó unos minutos más tarde Eduardo Pereira, nuestro compañero de Relaciones Internacionales de la CETERA,
Hola Eduardo, ¿cómo andás? Acá estamos charlando con los compañeros y compañeras, ¿viste? Sobre los desafíos del trabajo docente en América Latina. No sé si quisieras hacer un saludo de nuestra organización o plantear también algunas ideas sobre nuestra situación actual en Argentina, en este contexto de avance de las derechas y la situación del sistema educativo y la situación de los sindicatos. Hola Eduardo, ¿cómo andás? Hola, ¿me escuchan, compañeros, compañeras? Perfecto. Ah, bien, bien. Justo estaba entrando por la computadora, que estoy un poquito mejor que con el celular. No sé si quieren esperarme 30 segundos o arranco acá. Si me esperan sería mejor para mí. Bueno, te esperamos, sí, sí, tranquilo. Se escucha bien, pero te Esperamos, Eduardo, sí, sí, así se escucha y se ve mejor. no hay problema. Bueno, no estoy pudiendo con la computadora tampoco. Bueno, gracias. ¿Cómo estás, Adrián? ¿Cómo están, compañeros, compañeras? Eduardo, ¿cómo andás? Bien, bien. Perdón que recién acabo de entrar, lamentablemente me perdí, me perdí lo anterior y escuché la última parte del compañero Heleno, muy claro siempre, y creo que una de las cosas que quedan claro en la exposición es cuán difícil es revertir cuando se han consolidado posiciones dentro del sistema educativo. Recuerdo siempre cuando hablamos de la privatización en el sistema chileno, que después de tantos años no se ha podido revertir, o por lo menos, para decir verdad, se ha revertido parcialmente, pero no en su totalidad. Y un ejemplo, el que acaba de dar Heleno, ¿no? Con respecto a las escuelas militares en Brasil, que a pesar de que tener un gobierno hoy democrático, popular, nacional, progresista, y sin embargo tampoco han podido revertir esa posición. Muchas veces porque, en el caso de Brasil creo que es así, Heleno lo ratificará, porque se consolidan tanto que hasta grandes sectores de la propia sociedad plantean que continúe, ¿no? Porque se han acostumbrado, porque ese es el modelo, porque cambiar siempre es mucho más difícil que conservar. Bueno, por eso luchamos en toda nuestra América Latina para que no avancen los sistemas mercantilizadores, privatizadores. No solo porque no nos sirven a los pueblos, no sirven a la educación pública, no sirven a nuestras sociedades, claramente, porque una privatización o una mercantilización, como nos gusta decir a nosotros, como es hoy, porque prácticamente la privatización es ejemplo chileno nada más, ¿no? Prácticamente no hubo otro ejemplo. Pero la mercantilización favorece claramente a los sectores dominantes de nuestras sociedades, ¿no? Porque a partir de esa incorporación de los mecanismos empresariales, a partir de la incidencia de fundaciones, ONGs, dentro de nuestros sistemas educativos y sobre todo en nuestros sistemas de gobernanza de los sistemas educativos, van imponiendo sus conductas, sus concepciones en todos nuestros sistemas. Hace rato que decimos que lamentablemente nuestros sistemas están más mercantilizados de lo que a nosotros nos gustaría admitir, pero la verdad es esa, la verdad es esa. Cuando llega un gobierno de derecha en nuestros países, se empiezan a incorporar estos mecanismos, empiezan a aparecer las ONG, las fundaciones, incidiendo sobre las políticas públicas y después es mucho más difícil sacarlos. Esta es la realidad de nuestros sistemas educativos. Por eso la lucha es a veces muy desigual, pero sin embargo, podemos decir que en la mayoría de nuestra América Latina, a pesar de todos tener algún contenido, y lo hemos analizado, algún contenido mercantilizante dentro de nuestro sistema, y lo hemos analizado en numerosos documentos, bueno, la CETERA ha sacado hace muy poco un nuevo análisis, un nuevo libro que analiza
en este último tiempo, sobre todo el tiempo de Milei, todavía el corto tiempo de Milei, cómo estas fundaciones, ONGs, que muchas son transnacionales, se van incorporando a los sistemas educativos y sobre todo, como decíamos, al lugar donde se diseña la política educativa. La lucha es desigual, pero sin embargo la estamos dando fuertemente en toda nuestra América Latina, desde la Internacional de Educación para América Latina. Primero esclareciendo, visibilizando estas políticas, porque están ocultadas permanentemente, y después dando la disputa, ¿no? Y podemos decir que muchas veces favorablemente, porque lo admite el propio Banco Mundial, siempre lo señalamos en su documento Profesores Excelentes, está en internet, lo pueden buscar, donde en una parte dice no se pudieron, y cito, no se pudieron hacer las reformas educativas, entre paréntesis, para ellos las reformas educativas es mercantilización, estandarización de los sistemas de evaluación, etcétera, etcétera. Bueno, todo su programa. No se pudieron hacer las reformas educativas que la América necesitaba, producto de que en América Latina los sindicatos son muy poderosos, ¿no? Entonces, si lo dice el Banco Mundial, debe ser así, ¿no? Lo digo irónicamente. Pero nos podemos sentir satisfechos de que las luchas que hemos dado a los trabajadores de la educación, con sus organizaciones que las representan en toda nuestra América Latina, han sido lo suficientemente importantes para hacer que el Banco Mundial exprese eso, ¿no? Pero está en disputa claramente, es una lucha que nunca se va a ganar porque va a ser permanente, pero lo importante es darla, y sobre todo cuando llegan gobiernos nacionales y populares a los gobiernos de nuestros países, bueno, ahí está la necesidad de incidir fuertemente para que se hagan esas transformaciones. Muchas veces se intenta conservar lo que se logró, se piensa que no hay que avanzar en algunos límites, y sobre todo lo que sucede lamentablemente muy a menudo, que los trabajadores de la educación podemos tener ámbito de negociación, pero casi salariales, pero la discusión de la política pública con los gobiernos nacionales y populares se vuelve muy difícil, ¿no? Esto lamentablemente sucede en nuestra América Latina. En el caso de Brasil, bien lo comentaba Leno, tienen esta discusión del Plano Nacional de Educación cada 2 años, creo que es, donde ahí todas las organizaciones sociales, no solo los sindicatos, discuten cuál es el plan de educación para los próximos años. Creo que eso es un buen modelo. Yo he participado, por suerte, de varios de estos encuentros, y realmente que son conclusión de debates enormes que se dan desde las escuelas hasta las ciudades, los estados, y llega hasta una asamblea nacional, donde están los representantes de cada uno de los sectores. Bueno, yo creo que tenemos que avanzar en esa línea de poder encontrar ámbito de discusión de cuál es la política educativa, no que el gobierno solo diseña, sino que el gobierno con las organizaciones de trabajadores, de padres, de estudiantes y las organizaciones de toda nuestra sociedad podemos discutir qué educación queremos para nuestros países. Y sabemos muy bien que la educación que queremos para nuestro país diseña gran parte del país que queremos. Así que bueno, yo saludarlos, decir estas pocas palabras y seguir escuchando a los compañeros y compañeras en lo que tengan para decir, que seguramente será muy importante. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Gracias, Eduardo. Gracias. Justo ahí, sí, ahí, ya que hizo alusión Eduardo al informe que hicimos de CETERA, les comparto en el chat, está este informe de investigación que hicimos en la CETERA sobre el avance privatizador y mercantilizador acá en Argentina, a raíz de un estudio que estamos haciendo, y bueno, justamente abordamos esta cuestión, ¿no? que viene planteando tanto Cumberti cuando planteaba este de financiamiento de lo público que se está dando en toda la región, como así también el desprestigio de la población docente, el desprestigio de lo público. Ahí nosotros en este informe, que
lo compartimos para quienes quieran profundizar de la situación. Especialmente nos focalizamos en el avance privatizador y mercantilizador durante este último año, año y medio, 2 años de gobierno de derecha a cargo de Milei, donde en el caso de Argentina, como que clasificamos, organizamos, caracterizamos en los distintos actores que están operando ahí para definir las políticas públicas en este sentido mercantilizador. Y en realidad lo que está, como dice Eduardo, lo que está pasando acá en Argentina, ha habido un brusco, con este gobierno, un cambio de interlocutor drástico para la definición de las políticas públicas. Hoy el gobierno de derecha, el interlocutor privilegiado es el sector privado, el sector empresarial. Ya hemos perdido muchas instancias de negociación, de discusión, de debate de la paritaria nacional, en los consejos federales. Los sindicatos ya no tenemos gran incidencia de participación. Y lo que analizamos en este informe, hay una categoría, ¿no?, que venimos desde la IE, desde la IAL, históricamente trabajando, que es las alianzas público-privadas. Bueno, acá lo que estamos viendo en el avance de la derecha en la Argentina, que más que alianza, uno habla de alianza público-privada, parece que fuera hasta un término amable, ¿no?, de una alianza, un acuerdo, como de igual a igual. En cambio, más que alianza público-privada, lo que vemos es una alianza de todo el sector privado para tener injerencia y apropiarse de lo público y definir la política pública desde la perspectiva de todo el sector privado empresarial. En esta caracterización que presentamos en el informe, hay un término que en Argentina no veníamos trabajando mucho cuando estudiábamos, recuerdo ya de 2011, 2012, que con Converti nos convocaban a estudiar el proceso privatizador en Argentina, y por aquel entonces decíamos, no, pero en Argentina todavía no avanzó tanto la privatización, y bueno, empezamos a ver cómo la privatización avanzaba de distintas maneras, no era solamente la cantidad de estudiantes que había en la escuela privada, sino que la privatización se manifestaba a través de distintas formas y con distintos actores. Ahí, ahora más que nunca, estamos viendo el papel que están jugando los think tanks en Argentina, en el mundo, por supuesto, pero en Argentina cada vez más claro, se muestran, dan la cara los tanques de pensamiento de la derecha, que son quienes están, bueno, operando, bueno, fijando la agenda, el debate público, la opinión, incidiendo en la opinión pública sobre distintos temas, y bueno, justamente uno de los temas que instalan es este desprestigio del trabajo docente, esto tan mal que a través de las evaluaciones, de los resultados de las pruebas estandarizadas, dan cuenta de cómo la educación está en crisis. Y estos think tanks en Argentina tienen algunos que nosotros en el estudio lo caracterizamos como think tanks directamente dedicados al educativo, think tanks educativos, porque hay fundaciones, muchas en Argentina, ONG, fundaciones que hoy proliferan, que están sustentadas por las empresas privadas, ¿no? Por Techin, por JP Morgan, por el Banco Superville, por Galicia, por distintas corporaciones, y que tienen posibilidad de definir, digamos, han puesto al ministro de Educación actual de Argentina. El ministro de Educación es del Observatorio Argentinos por la Educación. Son ellos quienes se sientan a la mesa con los gobiernos. Más que, en realidad lo que estamos viendo es que el gobierno se está sentando a la mesa de las ONG para discutir o para definir las políticas. Lo tenemos claro en un plan nacional de alfabetización que vienen llevando adelante en Argentina y que fue impuesto directamente por las ONGs de nuestro país, que funcionan muchas de ellas como think tanks, porque son los que instalan los temas de debate. Si ustedes revisan los periódicos, los medios de comunicación, todos los temas educativos que discuten es a raíz de un informe que dio, una estadística que hizo, una encuesta que hizo Argentinos por la Educación. Se habla de la evaluación porque el dato de Argentinos por la Educación dice que 1 de cada 2 niños no leen, y ahí está todo el país debatiendo sobre los niños que no leen o que no comprenden en Argentina. Pero estas fundaciones están directamente articuladas son sostenidas por las empresas y especialmente por las del mundo financiero. Estas empresas del mundo financiero hasta inciden en las definiciones curriculares que hoy tenemos, porque han declarado como materia obligatoria en la Argentina la educación financiera. Hay un avance si se intentan sacar ESI, intentan sacar las materias relacionadas a derechos humanos e imponen como obligatoria a la educación financiera para todos los niveles del sistema educativo. Y en esto están jugando, como él lo adelantaba Converti, ya nombró uno,
pero están jugando un papel muy fuerte todos los organismos multilaterales y las instituciones internacionales del financiamiento, que son quienes promueven, ellos les llaman las alianzas público-privadas, como si fuera algo que va a favorecer, cualificar y mejorar los sistemas educativos. Ahí juegan no solo la OCDE, que nosotros no pertenecemos a la OCDE como Argentina, pero sí estamos sometidos a las pruebas PISA, nos fijamos cuáles son los lineamientos, es como si fuésemos miembros de la OCDE, y no lo somos. Y también juega un papel muy fuerte, lo estamos viendo ahora, el Banco Mundial, el BID, están dando préstamos a la Argentina y dentro de algunos de los requerimientos que tienen esos préstamos, por ejemplo, el desarrollo del plan de alfabetización. Entra dinero como préstamo en la Argentina, nos endeudamos para llevar adelante un plan de alfabetización que está en manos de las ONG, o sea que del dinero que entra al país para hacer un plan de alfabetización, lo terminan recibiendo las ONG y las empresas que forman parte de esa ONG, que están a cargo de los cursos de capacitación, de las evaluaciones, de los libros, de los materiales que elaboran para llevar adelante ese proceso de alfabetización, que en definitiva no es un proceso revolucionario, por el contrario, no estamos ni en la Cuba ni en la Nicaragua de los años 60, es un proceso de alfabetización que en realidad lo que intenta imponer son los modos más conductistas de alfabetización y los modos que tienen que ver con la idea tecnocrática, repetitiva, positivista de la idea de la alfabetización, que se condice con todo el proceso privatizador y mercantilización. Y ahí también están jugando un papel muy fuerte las iglesias, ¿no? El avance de las iglesias también se da no solo acá en el país, sino también cada vez más injerencia de las iglesias, de las distintas iglesias, no solo. Hay un avance de la iglesia también evangelista en nuestro país. Bueno, todos esos sectores privados son los que hacen las alianzas para incidir en la educación pública. Y a eso agregarle el problema que tenemos acá en la Argentina, incluso con el desfinanciamiento directamente del sistema y el achique del presupuesto educativo. Bueno, estamos hoy en la calle acá peleando también para más presupuesto, porque de todos modos Milei viene recortando a mansalva en los fondos del Estado para las distintas áreas de la ciencia, de la educación superior, de la educación básica obligatoria. Bueno, estamos en esa pelea también. Así que bueno, en este informe un poco describimos y describimos un poco más en detalle para quienes quieran profundizar la situación en Argentina. Así que bueno, muchas gracias. Si les parece, bueno, ahí hay un link para quienes quieran recibir instancia de haber participado. También abrimos para compañeras que quieran intervenir, preguntar en algunos minutos, porque no sé cuánto más tenemos en este espacio. Miguel, no, hay unos minutos más todavía. Si querés podemos abrir algunas consultas, preguntas que quiera hacer el público para cualquiera de los ponentes. Para Converti, para Eleno, para Eduardo o para vos. Así que si quieren, directamente levantando la mano, le damos la palabra. Rosario Olivera. ¿Podés o no te deja? A ver si te logro. La perdí a Rosario. Ya está. Rosario, ahí me parece que vas a poder desmutearte. Bueno. No sé si alguien tiene alguna consulta, pregunta. Adrián, mientras, bueno, se levanta la mano algún compañero o compañera, para demostrar que luchar sirve, que luchar tiene sentido, se acaba de aprobar la ley de financiamiento educativo para las universidades en la Argentina, en la Cámara de Diputados, así que esto es producto claramente de las enormes movilizaciones y el gran consenso social que se logró
con la lucha de los trabajadores de las universidades, los rectores, y el conjunto de la comunidad educativa que se puso en la calle para decir, bueno, con la educación no hay que tocarla, y no solo eso, sino que hay que financiarla. Y logramos que muchos sectores, bloques, que no tenían ganas de votar esta ley, tuvieran que votarla precisamente porque políticamente es incorrecto hoy no votarla, ¿no? Por más que quisieran votarla en contra o abstenerse. Entonces ese es un logro de generar sentido social en las luchas, ¿no? Así que después lo que vaya a hacer Milei es otro tema, seguramente la va a vetar, pero bueno, será otro costo político que pagará, pero claramente se llegó a este punto porque se consiguió el consenso social necesario para que eso se produzca, ¿no? Creo que ese es el objetivo de toda lucha, hacer que sobre esa idea, sobre esa propuesta haya una hegemonía política, y esto se acaba de lograr, así que es un gran éxito para el movimiento popular en la Argentina. Totalmente. Aquí María Laura Girardi dice, con respecto a la sobrecarga laboral, específicamente hablo del nivel superior, con la incorporación de la bimodalidad, ¿qué sucede en otros países? No sé si Eleno o Converti tienen algo ahí al respecto de qué pasa, por ejemplo. Los docentes de educación superior en Brasil es muy más complicado. ¿Tá? Tenemos que casi 79% de las matrículas de la educación superior están en el sector privado. Entonces, la formación a distancia, la actuación a distancia es muy fuerte. La confederación que representa el sector privado en Brasil, una otra federación, la CONTE, los compañeros siempre se queixam, reclamam bastante de que há uma intensificação imensa do trabalho da profissão de educação superior. As condições de professor da educação superior nas universidades públicas, que representa 21% das matrículas, têm condições melhores de atuação. Processo de formação, de atuação, de acompanhamento, um trabalho de exclusividade, dedicação exclusiva, a profissão, então você tem condições de atuação melhor do que o setor privado, que é a maioria em nosso país. Mas lá as condições são precárias também na educação superior. A Regina, lá do Proifes Brasil, que aí levantou a mão para comentar, ela é representante também da educação superior e tem um quadro mais próximo de que ela representa. Bien, Regina Witt, ahí había levantado la mano. Regina. Hola, buenas noches a todos. Quería decir que recientemente tuvimos aprobada una ley para la EAD, como llamamos, que es la educación a distancia. Y algunos cursos fueron excluidos, como el mío, que es de enfermería, no se puede más hacer a distancia. Entonces, algunos cursos han sido excluidos, otros están aprobados con restricciones y solamente algunos están aprobados para ser enseñados como educación a distancia. Esta y otros dispositivos de evaluación también han sido aprobados, que para nosotros ha sido un avance. Eso quería informar. Muchas gracias. ¿Alguien más con algún comentario o consulta? Bueno, si estamos aquí, yo creo que las exposiciones fueron bien claras y plantearon
no solo algunos matices, sino también algunas constantes que son un poco generales en toda la región, ¿no? Acá, a ver, María de los Ángeles dice, tiene problemas con el micrófono, así que vamos a leer la consulta. Dice, mi preocupación fundamental es cómo está estructurado el sistema de educación superior en Argentina, y particularmente en Neuquén, que las y los estudiantes salen de la formación docente con discursos ciertamente oficialistas. En ese sentido, ¿cuál debería ser el trabajo a nivel gremial? Sí, yo creo que sí, esto de todo un debate, ¿no?, cultural, político, social que nos estamos dando con no solo estudiantes, sino tenemos gran parte, lo estamos viendo con nuestros compañeros, gran parte de la base nuestra propia también, que muchas veces adopta posiciones o adhiere a determinadas posiciones que responden al pensamiento de la derecha, de las políticas neoliberales. Es todo un trabajo que nosotros estamos haciendo permanentemente. La batalla que estamos dando en nuestro sindicato tiene que ver con las propuestas de formación, no solo en la formación, sino también en los modos de intervenir en la realidad, los distintos tipos de conducción sindical que venimos llevando adelante, tratando de trabajar esta idea de que es muy importante nuestro posicionamiento político, no nos puede dar lo mismo cualquier gobierno, entendiendo que después la acción sindical se va a desarrollar independientemente de los gobiernos que tengamos enfrente. Por eso, siempre nuestro debate interno, incluso de en qué medida nosotros tenemos que participar o no como organizaciones sindicales para tener como Estado patrón a los gobiernos que por lo menos habilitan o realizan o llevan adelante políticas de ampliación de derechos y no de ajuste, represión. Entonces creo que ese es un laburo que venimos haciendo permanentemente desde las organizaciones, tiene que ver con eso, ¿no?, con entender todo el trabajo sindical en perspectiva política, porque no nos puede dar lo mismo. Pero bueno, es toda una tarea, ¿no? Es una discusión de época que estamos teniendo, no solo con los que salen de la universidad, con la juventud en general, cómo está votando, participando en las juventudes, por qué el avance de las derechas. Bueno, el avance de la derecha se está dando en toda la región, ¿no? En los países en los que llegó al gobierno la derecha, pero en los países, aunque no habiendo llegado gobiernos de derecha, también hay un avance muy preocupante del pensamiento de la derecha. Por eso, bueno, es una tarea. Creo que las organizaciones sindicales tienen un papel fundamental ahí, son una de las instituciones que quedan en pie en defensa de lo colectivo, y cuando pelea una organización sindical por los derechos, en realidad está peleando por la democracia, ¿no?, que es el valor fundamental. Es una pelea que venimos sosteniendo, la hemos dado en todos los contextos, y creo que seguir fortaleciéndola es un desafío para las organizaciones. Ahí, Miguel, ahí hay una pregunta para Eleno. Sí, ahí. ¿La pudiste leer, Eleno? Pregunta. Sí. Sí. Liliana dice el tema de los criterios de evaluación que nombraste en la exposición. Sí. Antes de tratar de avaliación, la cuestión de la participación de los sindicatos, la formación docente, la educación, el ensino superior. En Brasil, quien define las directrices curriculares para la formación de las licenciaturas son el Consejo Nacional de Educación. Entonces, el gobierno pasado, la composición del consejo era terrible. Entonces, cambiaron muitas das orientações das diretrizes curriculares. No governo do presidente Lula, nós outros do sindicato nos colocamos à disposição para participar do conselho e contribuir na elaboração de revisão dessas diretrizes. Então, a CNTE, né, que colocou meu nome para que pudesse contribuir no Conselho Nacional de Educação, o presidente Lula aceitou e nos obrigou para que tomasse esse espaço, e lá vamos discutir as diretrizes curriculares. Então, o sindicato também, por esse espaço do Conselho Nacional de Educação, pode contribuir no processo da formação ao definir as diretrizes curriculares e formação dos docentes em Brasil. A avaliação em Brasil, nós conquistamos no Plano Nacional de Educação em 2014 outros indicadores para avaliar para a avaliação da educação básica. Como expus acá,
hoje temos apenas a prova de matemática, de português e a taxa de aprovação, unicamente. A lei, o que estamos deixando que é o seguinte, outros indicadores são necessários para avaliar a educação básica. A questão de infraestrutura das escolas, as condições socioeconômicas dos estudantes e dos profissionais da educação, as condições de equipamentos específicos na escola e material didáticos, então, outros indicadores de acordo com a realidade de cada escola para se agregar no processo de avaliação. No entanto, esse sistema que foi nomeado de Sistema Nacional de Educação para a Educação Básica não foi colocado em prática. Então, estamos com um sistema antigo que não dá conta, de fato, de fazer uma avaliação da educação básica. O sistema de avaliação do sistema da educação superior é melhor do que a educação básica em Brasil. Muy bien. Me parece que está claro, ¿no? Por lo menos lo que planteaba ahí. Muy bien. Acá hay gente que agradece. Muy bien. Bueno, creo que estamos sobre la hora. Les agradezco a Heleno, a Converti, a Eduardo, a Miguel por la colaboración, por estar este rato con nosotros, a Agustín Ingrata, que también viene acompañando y con él pensamos este ciclo, y a todos y todas las que nos acompañaron. Esto después queda guardado en Unipear, que es el canal de YouTube de la universidad, y ahí pueden volver a ver estos conversatorios. Así que, bueno, muchas gracias. Nos vemos mañana para los que sigan interesados en lo que es la educación de debate. Abrazos. Chao, compa. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, que estén bien. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Heleno, Converti, por estar. Eduardo, muchas gracias. Gracias, Adrián. Un abrazo a todos. Gracias. Muchísimas gracias a todos.